Unidad 1. Introducción a la lógica. ¿Qué es lógica? La lógica es la ciencia que nos ayuda a razonar y deducir, utilizando métodos que me ayudan a llegar a una conclusión. La lógica tiene 3 pasos a seguir. El primero es razonar, que este es distinguir entre lo bueno y lo malo. El segundo es deducir, es sacar una conclusión en base a la información obtenida. Por último, es la conclusión, que es la solución a la problemática. La lógica para la toma de decisiones es la ciencia que nos ayuda a razonar y deducir utilizando métodos que me ayudan a poder tomar una decisión. La lógica para la toma de decisiones tiene 4 pasos a seguir. El primero es la información, que necesito de ella para poder tomar una mejor decisión. El segundo son las premisas, que consiste en saber qué es lo que me sirve y qué no. Me ayuda a tomar una decisión. El tercero es el razonamiento y por último es la conclusión o la toma de la decisión. La inferencia es un proceso por el cual se llega a una proposición y la afirma sobre la base de otra u otras proposiciones. El razonamiento es la acción y efecto de razonar. Se divide en 2 partes. El primero es procesal, que es la actividad de la gente que razona. El segundo es funcional, que es la relación entre las premisas y la conclusión. El reconocimiento del razonamiento es un tipo especial de pensamiento en el cual se realizan inferencias, o sea, en el que se derivan conclusiones a partir de premisas. En todo razonamiento se afirman premisas, pero no todas las premisas ayudan. Elementos del conocimiento. Estos se dividen en 4 partes. Sujeto es la persona que quiere conocer. Objeto es el instrumento de estudio, lo que se desea conocer. Representación es cómo el sujeto ve u observa al objeto. Investigación, curiosidad, imaginación o descripción. Por último, operación es la práctica del conocimiento. Un ejemplo de los elementos del conocimiento podría ser: Juanita quiere aprender contabilidad. El sujeto es Juanita. Objeto es la contabilidad. La representación es cómo Juanita ve a contabilidad. Entonces ella lo ve como un campo de estudio que quiere aprender. Y la operación sería cuando ella esté realizando un ejercicio de conta. Diferencia entre verdad y validez. La verdad es lo que crees o confías que es, mientras que la validez, para que exista, se debe de comprobar. Deducción e inducción. Deducción es el método de razonamiento que consiste en ir de lo general a lo particular, de las afirmaciones generales a las conclusiones particulares. Un ejemplo es: tienes raspones en tu rodilla, así que te caíste. Inducción, método de razonamiento que consiste en ir de lo particular a lo general, de los hechos a las generalizaciones. Un ejemplo: vi un elefante gris, vi otro elefante gris. Todos los elefantes son grises. Funciones del lenguaje informativo. Se emplea para describir el mundo mediante la afirmación o negación de proposiciones que pueden ser verdaderas o falsas. Está enfocada en generar conocimientos en quien nos escucha o lee. Por ejemplo, textos científicos, noticias, revistas científicas. Expresiva. Se emplea cuando nos interesa expresar ciertas emociones o sentimientos, o generarlos en otras personas, por ejemplo, poesía. Directiva. Busca que quien lo lee o escucha realice o evite determinadas acciones. No puede ser verdadero ni falso. Por ejemplo, discursos, órdenes y manuales. Argumentativa. Utilizamos este discurso cuando nuestros objetivos es persuadir, convencer o demostrar alguna proposición. Por ejemplo, debates, textos publicitarios. Pensamiento, operaciones y expresiones. Existen 3 tipos de pensamiento: idea, juicio y raciocinio. Idea es una representación mental de un objeto sin afirmar ni negar nada acerca de él. Juicio es la afirmación o negación de una idea respecto a otra. Raciocinio es la obtención de conocimiento nuevo a partir de otros ya establecidos. Existen 3 tipos de operaciones mentales: abstracción, juicio psicólogo y raciocinio psicológico. Abstracción es una operación mental que da como resultado una idea.
Juicio psicólogo es una operación mental que resulta un juicio lógico. Raciocinio psicológico es una operación mental que resulta de un raciocinio lógico. Existen tres expresiones correspondientes: término, preposición y argumentación. Argumentación es la expresión externa de un raciocinio. A continuación, aparecerá en pantalla un cuadro que hará más fácil su comprensión. Falacias. ¿Qué son las falacias no formales? Un error en el razonamiento. Un argumento cuyas premisas no implican conclusión. Aunque erróneos, son argumentos psicológicamente persuasivos. Son argumentos engañosos. ¿Cómo obtenemos el conocimiento? Cuando el sujeto abstrae, obtiene una idea. Cuando juzga, obtiene un juicio. Y cuando razona, obtiene en su interior el raciocinio que conlleva al conocimiento. Unidad 2. Lógica formal. Lógica formal. La lógica formal es la parte de la lógica que se dedica al estudio de la inferencia mediante la construcción de lenguajes formales, sistemas deductivos y semánticas formales. La idea es que estas construcciones capturan las características esenciales de las inferencias válidas, pero al ser estructuras formales y susceptibles de análisis matemático, permiten realizar demostraciones rigurosas sobre ellas. La lógica formal estudia la inferencia y formaliza argumentos mediante fórmulas, las cuales se pueden analizar matemáticamente para demostrar la validez del argumento. Si deseamos capturar características esenciales de los objetos, tenemos que estudiar el concepto. Clasificación metódica de los conceptos. Divide en dos, por su contenido o comprensión: simples, compuestos, abstractos y concretos. Y por su extensión: singular, eso se refiere a un solo objeto; particular, un pequeño grupo; universal, la totalidad; y colectivo, es una pluralidad. Juicio. El juicio como estructura del pensamiento. El juicio es una forma de pensamiento o también operación del entendimiento que correlaciona dos conceptos, que los compara y los juzga. La expresión verbal del juicio es la proposición. Una proposición es una oración o frase informativa, declarativa o enunciativa. El juicio consta de dos partes: del sujeto y predicado. El sujeto es la materia del juicio. El predicado es el punto de vista que nos permite hacer los enjuiciamientos. El juicio se clasifica en juicios de esencia, los que señalan las notas esenciales. Responden ¿qué es? Juicios de existencia, los que enuncian la forma de existir o presentarse. Responden ¿cómo es? A priori, los que valen con antelación a la experiencia, juzgan sin conocer. A posteriori, se derivan de la experiencia por observación, experimentos y verificación de los hechos mismos. Sintéticos a priori, juicios extensivos e informativos que no descansan en la experiencia sino en la pura razón. Si te golpeó una vez, lo hará de nuevo. El razonamiento y los métodos. El razonamiento o método deductivo es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. Es un proceso de pensamiento que va de lo general a lo particular. Ejemplo: premisa 1. Todos los hombres son mortales. Premisa 2. Aristóteles es un hombre. Conclusión: en consecuencia, Aristóteles es mortal. El instrumento silogístico de la deducción. Aristóteles define el silogismo como un razonamiento formado por tres juicios tales que, dados los primeros, el tercero resulta necesariamente lógico. Tipos de silogismo: categóricos, hipotéticos y disyuntivos. Formas y figuras del silogismo. Premisa mayor. Primera. Término predicado de la conclusión. Premisa menor. Segunda. Término sujeto de la conclusión. Término menor del silogismo. Conclusión más premisa mayor. Término mayor del silogismo. Figura 1. Ningún mamífero respira por branquias. Todos los solípedos son mamíferos. Luego, ningún solípedo respira por branquias.
Mamífero es término medio y respirar por branquias es un término mayor. Luego dice, todos los solípedos siendo el término menor, son mamíferos siendo el término medio. En conclusión, luego, ningún solípedo, un término menor, respirar por branquias, término mayor. Figura 2. Ningún pez respira por pulmones. El delfín respira por pulmones. Por lo tanto, el delfín no es pez. Pez es el término mayor. Respira por pulmones el término medio. Delfín, término menor. Respira por pulmones el término medio. Entonces, en conclusión, el delfín, término menor, no es pez, término mayor. Modos y valor del silogismo. Modo del silogismo. Es una forma en que adopta el silogismo de acuerdo a la cantidad y calidad de los juicios en sus premisas y conclusión, combinando las 4 figuras del silogismo con los 4 juicios, A, E, I, O. A siendo universal afirmativo, E siendo universal negativo, I siendo particular afirmativo y O siendo particular negativo. Un ejemplo sería: todos los metales son maleables, que es A. Algunos minerales son metales, que es I. Algunos minerales son maleables, que es I. Modo A, I, O, dar I. Así, perteneciendo a la primera figura y tercer modo. Ejemplo 2. Algunos triángulos son equiláteros, que es I. Todos los triángulos son polígonos, que es A. Algunos polígonos son equiláteros, que es I. Modo I, A, I, O, dimatis. Así, perteneciendo a la cuarta figura y tercer modo. Los sofismas de la deducción. Sofisma. Se le llama así a los razonamientos falsos, cuando son intencionados, con el propósito de engañar o de hacer trampa. Los sofismas de deducción provienen precisamente de razonamientos mal fundamentados que pretenden defender falacias. Tipos. 1. Petición de principio. Se basa en lo mismo que se va a demostrar. El planeta Marte gira sobre su eje, porque todos los planetas tienen ese movimiento. Lo tendrán todos si se prueba que Marte lo tiene. 2. Círculo vicioso. 2 proposiciones se demuestran recíprocamente. Tal sería probar el movimiento de la Tierra por la fijeza del Sol y la fijeza del Sol por el movimiento de la Tierra. 3. Ignorancia del asunto. Se atribuye contra algo sin conocerlo a fondo. El rápido crecimiento de la fauna marina se debe al intenso viento que reciben. Por eso, es conveniente que exista mucho viento. Razonamiento o método inductivo. Razonamiento inductivo. Es aquel proceso en el que se razona partiendo de lo particular para llegar a lo general, justo lo contrario que con la deducción. La base de la inducción es la suposición de que si algo es cierto en algunas ocasiones, también lo será en situaciones similares, aunque no se hayan observado. Un ejemplo clásico de razonamiento inductivo es: todos los cuervos observados hasta el momento han sido negros, por lo tanto, todos los cuervos son negros. Definición e importancia de la inducción. Concepto. La inducción considera varias experiencias individuales para extraer de ellas un principio más amplio y general. Es importante tener en cuenta que, pese a que se parta de premisas verdaderas, la conclusión puede resultar falsa. Importancia. El razonamiento inductivo es el método que Francis Bacon creía útil para descubrir las artes y las ciencias, y para ello aseguraba que es necesario analizar la naturaleza, eliminando y excluyendo según el caso, para encontrar, luego de haber encontrado una cantidad suficiente de hechos negativos, los afirmativos. Clases de inducción. Inducción completa. Consiste en observar todos los casos contenidos en una sola clase y a partir de allí expresar la propiedad captada en cada uno de esos casos.
Reducimos a una sola proposición una serie de proposiciones. Inducción incompleta. Consiste en observar una propiedad en un número suficiente de casos singulares y de allí inferir la ley universal, razonamiento que va de un juicio particular a un juicio universal, como el razonamiento que va del hecho a la ley que lo rige. Fundamento de la inducción. El fundamento de la inducción radica en el hecho de concebir el mundo, la naturaleza y la sociedad como orden, como un sistema regido por leyes y principios, y además que estas leyes y principios son cognoscibles por el pensamiento social humano. Y ya me dijeron que te besaste con Valeria en la boda de Kixia. No es cierto, O sea, hay videos, aquí es los cierto. tengo. No es cierto. Ay, es bien mentiroso, todos los hombres son iguales. Tú no conoces a todos los hombres. Me vale. Oye, ¿te acuerdas si dejaron tarea de conta? Pues no recuerdo que habían dejado tarea de contar. Pues si ella no dijo que era tarea, entonces no tenemos tarea. Oye, está yendo en esta casa. Sí, también las veía, ¿verdad? La mayoría están bien grandes, y no es que todas. Pues sí, es que estamos en Villa Montana. Ah, o sea que en Villa Fontana todas las casas están grandes. Sí. Genial, date curioso. Ya,